listos para zambullirnos en la historia. Hoy nos adentramos en la saga del Huáscar, un buque que se volvió leyenda durante la Guerra del Pacífico. Un viaje al siglo XIX, ¿se imaginan? La valentía, la estrategia, el Océano Pacífico como escenario. Lo que me atrapa del Huáscar es que no fue solo un barco, fue un símbolo, ¿no? Para Perú representaba la esperanza de defender su tierra y para Chile una amenaza que debía eliminar. Y para entender esa tensión hay que recordar el contexto de la Guerra del Pacífico. No era solo una disputa por territorio. No, para nada. El salitre, imagínate, un recurso vital para la economía mundial en ese entonces, ambos países luchando por su futuro. Mucha presión en juego. Y en medio de todo aparece el Huáscar. Un monitor pequeño pero ágil, bien armado, con un hombre al mando que se convertiría en héroe. El almirante Miguel Grau. Grau no solo era valiente, era un estratega brillante. Conocía el Huáscar al dedillo y sabía cómo aprovecharlo. Una vez, por ejemplo, atrajo a un buque chileno gigante a un canal estrecho. Usó la geografía a su favor. Un movimiento estratégico que podía cambiar el curso de una batalla. Y esas primeras victorias del Huáscar, las incursiones en aguas chilenas, las capturas de barcos, cómo afectaron la moral de los países. Imagínate, un pequeño monitor peruano desafiando a la poderosa armada chilena. Y con éxito. En Perú, cada regreso del Huáscar al Callao era una fiesta. Era un símbolo de resistencia, de que podían enfrentar a un enemigo más fuerte. Debió ser un golpe duro para Chile. Ver a su armada, supuestamente superior, burlada una y otra vez por un solo barco. Totalmente. El Huáscar se volvió una obsesión para Chile. No era solo orgullo herido, era una amenaza a su estrategia. Tenían que capturarlo, cueste lo que cueste. Y ahí es donde llegamos a la emboscada en Punta Angamos, ¿verdad? Exacto. Chile planeó una trampa. Usaron 2 divisiones navales para acorralar al Huáscar. No era una batalla justa, pero para Chile era crucial. Entonces, la persecución del Huáscar fue como un juego del gato y el ratón. Un pequeño monitor escapando de las garras de la armada chilena. Mucha tensión, ¿no? Absolutamente. Y al final, la trampa se cerró en Punta Angamos. El Huáscar, con su tripulación ya bastante afectada, enfrentándose a 2 poderosos blindados chilenos, el Cochrane y el Blanco Encalado. 2 contra 1. Podemos imaginar el resultado. Pero, ¿cómo fue esa batalla final? ¿Qué la hace tan memorable? Fue una batalla completamente desigual, pero la tripulación del Huáscar, con Grau al mando, luchó con una valentía increíble. Aguantaron horas bajo el fuego de los cañones chilenos, que eran mucho más potentes. Y hablando de armamento, recuerdo que en uno de los artículos mencionaban la gran diferencia entre el poder de fuego del Huáscar y el de los buques chilenos. Sí. El Huáscar tenía cañones Armstrong de 10 pulgadas, mientras que el Cochrane y el Blanco Encalada, los buques chilenos en Punta Angamos, tenían cañones Armstrong de 9 pulgadas, pero además cañones de avancarga de 200 libras. Una diferencia enorme, como comparar un rifle con un cañón. Y no solo eso, el blindaje de los buques chilenos también era superior. El Huáscar, a pesar de ser ágil, era mucho más vulnerable a los disparos enemigos. Con todo en contra, es admirable la resistencia de Huáscar y su tripulación. Pero ¿cómo terminó esta batalla tan desigual? El Huáscar, acribillado por los disparos, quedó muy dañado. Y su comandante, el almirante Grau, murió heroicamente en el combate. La muerte de Grau debió ser un golpe devastador para Perú. No solo perdieron a un líder militar brillante, sino a un símbolo de su resistencia. Imagínate el impacto en la moral del pueblo peruano. El Huáscar, que había sido fuente de orgullo y esperanza, ahora estaba en manos del enemigo. Y con él se iba la figura heroica de Grau, el caballero de los mares. Y para Chile, la captura del Huáscar debió ser una victoria decisiva. Por supuesto. La captura del Huáscar marcó un antes y un después en la Guerra del Pacífico. Chile consolidó su control del mar, lo que les permitió controlar las rutas de suministro y avanzar en la campaña terrestre. Pero más allá del impacto estratégico, esta historia nos lleva a una pregunta. ¿Cuál debería ser el destino final del Huáscar? Actualmente está en Chile, pero hay peticiones para que sea devuelto a Perú. Es un tema complicado que toca fibras sensibles en ambos países. Para Perú, la devolución del Huáscar sería un acto de justicia histórica, un reconocimiento del valor simbólico que tiene para su identidad nacional. Claro, fue construido en Inglaterra para la Armada peruana, y bajo su bandera logró hazañas memorables. Exactamente. Y la figura del almirante Grau, que murió a bordo, sigue siendo un héroe nacional en Perú. Tener de vuelta el barco donde combatió y murió sería para muchos peruanos un acto de reparación histórica. Pero por otro lado, ¿cómo se ve esta petición en Chile? Para muchos chilenos, el Huáscar es un trofeo de guerra, un símbolo de su victoria en un conflicto que marcó la historia de ambos países. Es comprensible. Renunciar a un símbolo de victoria nunca es fácil, especialmente cuando está tan ligado a la identidad nacional. Exacto. Y además, el Huáscar ha estado en Chile por más de un siglo.
Ha sido restaurado y convertido en un museo, un lugar donde se honra la memoria de los caídos de ambos bandos. Entonces, tenemos dos posturas que parecen irreconciliables. El deseo de Perú de recuperar un símbolo de su historia y su identidad. Y el sentimiento de Chile de que el Huáscar es un trofeo de guerra que forma parte de su patrimonio histórico. Así es. Y esa tensión nos lleva a una tercera vía. La propuesta de convertir al Huáscar en un museo binacional, un espacio compartido por ambos países. Esa suena como una alternativa interesante. ¿Podrías explicarnos en qué consiste esta propuesta? Un museo binacional sí que suena a una idea con potencial. Cuéntame un poco más sobre esa propuesta. La idea principal es que el Huáscar deje de ser un símbolo de división para transformarse en un espacio de encuentro, donde se honre la memoria de los caídos de ambos países y se promueva la reflexión sobre la historia que comparten. En vez de un trofeo de guerra o un objeto de disputa, se convierte en un símbolo de reconciliación. Exacto. El Huáscar podría ser administrado conjuntamente por Chile y Perú, con historiadores de ambos países encargados de la museografía y la investigación. Eso implicaría, me imagino, presentar la historia de la Guerra del Pacífico y del Huáscar desde una perspectiva neutral, reconociendo el valor y el sacrificio de ambos bandos. Totalmente. Se trata de ir más allá de las narrativas nacionales y construir una visión compartida del pasado. Una que reconozca los errores, las injusticias y las heridas del conflicto. Suena ambicioso, pero muy necesario. Un museo binacional como herramienta para fomentar el diálogo, la comprensión y la reconciliación entre Chile y Perú. Y no solo eso, también un ejemplo para el mundo, ¿no? Una muestra de que es posible superar las heridas del pasado y construir un futuro de paz y colaboración. Entiendo que esta propuesta no está libre de desafíos. ¿Cuáles dirías que son las principales dificultades para hacer realidad un museo binacional del Huáscar? Bueno, uno de los principales retos es superar la resistencia de algunos sectores en ambos países. Personas que siguen aferradas a las narrativas tradicionales y ven al Huáscar como un símbolo de victoria o derrota. Claro, es comprensible que haya gente a la que le cueste desprenderse de esa carga emocional e histórica. Otro desafío es lograr un acuerdo político y diplomático entre Chile y Perú que defina claramente los términos de la administración conjunta del museo. No solo se trata de una buena idea, sino que también se requiere de voluntad política para hacerla realidad. Exactamente. Y por último, pero no menos importante, está el desafío de conseguir los recursos económicos necesarios para financiar la creación y el mantenimiento de un museo de estas características. A pesar de los desafíos, la idea de un museo binacional del Huáscar es realmente inspiradora. Un paso importante hacia la reconciliación entre Chile y Perú, y un ejemplo para el mundo de cómo la historia puede unir en lugar de dividir. Quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano, el Huáscar, ese barco que fue testigo de la guerra y el dolor, se convierte en un símbolo de paz y hermandad entre dos naciones hermanas. Una imagen esperanzadora para concluir nuestra inmersión en la historia del Huáscar. Esperamos que este viaje al siglo XIX, con sus batallas, sus héroes y sus dilemas, les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Los invitamos a seguir investigando, a cuestionar las versiones oficiales y a construir su propia visión de este capítulo apasionante de la historia latinoamericana. Hasta la próxima.